medio del revés de la semana, como de costumbre, Milei sigue tensando la cuerda y dice que ley base desaprobada o no, va a seguir con su plan económico. Por ahí, en algún momento, se habló, se dejó entrever que podía ser convocada nuevamente la CGT, inclusive este pacto del 25 de mayo, que, como todos sabemos, parece que no llega al 25. O sí, o habrá una fiesta, una reunión de amigos, de gobernadores amigos, parece el 25 de mayo. Bueno, se verá. El pacto puede ser en mayo o puede ser en junio. Total, forma parte de la idea que tiene este gobierno, en donde nada coincide, en donde nada combina y donde obviamente los argentinos y las argentinas lo estamos sufriendo a diario. En el bolsillo, obviamente, porque los aumentos siguen, a pesar de esa inflación del 8,8% que Milei festeja como un golazo y destaca la actividad de un Toto Caputo, que viene también bastante golpeado. Empiecen a mirar por ahí algunos dichos de uno de los empresarios que más apoya a Javier Milei, que es Pablo Roca, el titular del grupo Techin, y hasta diría de uno de los medios más importantes de la Argentina, el grupo Clarín, que está dejando entrever sus desagrados por desembarco de capitales extranjeros y porque la pauta publicitaria les está pegando en la línea de flotación. Más allá de esto, de las cuestiones que pasan por la Casa Rosada y que pasan por el Ministerio de Economía, lo puntual hoy, insisto, sigue siendo el tema ley de bases, porque no aprobada, digamos, no autorizada, no avalada por el Senado y sin una vuelta a diputados, eso lo que va a generar es una nueva derrota legislativa de un gobierno con 4 o 5 meses de gestión sin una ley aprobada. Y eso sí me parece que va a ser un golpe para la gestión de Javier Milei. En el medio, y para que veamos por dónde va también el sindicalismo, la gente de ATE, de la Asociación Trabajadores del Estado, va a hacer una movilización no solo a la Secretaría de Trabajo, sino hasta las oficinas del Grupo Techin. ¿Por qué? Porque dicen que justamente ahí es donde se resuelven, donde se deciden las cuestiones de la Argentina. Todo muy mezclado, todo muy revuelto, todo muy complejo, que inclusive esto hasta se traslada y se ve en la oposición. Un radicalismo que quiere ver cómo se reorganiza, un PRO en donde su presidente Mauricio Macri no sabe qué rumbo tomar porque se les escapan algunos de sus militantes importantes, obviamente, estamos hablando de nombres referentes, y un peronismo que también está tratando de buscar su rumbo, por dónde sale. En el medio, y con algunos dirigentes sindicales que venimos hablando, la CGT insiste y tiene músculo para convertirse en, diríamos, uno de los actores principales en oponerse a este modelo del gobierno. ¿Cómo sigue esa historia? Bueno, justamente hablando de la ley bases. El día que se dignen los senadores a juntarse a tratar esta ley, la CGT va a hacer una movilización hacia el Senado con la participación de diferentes sectores. Las otras dos CTA también acordaron participar, algunas agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales. Va a ser bastante amplia esa movilización y creo que también de esto el gobierno tendrá que tomar lectura. Mientras tanto, siguen en su relato de contra la casta, contra el sindicalismo, contra todos, pero hacen un acto en donde reivindican al gobierno de Carlos Menem. Quizás el gobierno más corrupto, quizás el gobierno que tuvo esa frase tan significativa que dijo alguno, que robaba para la corona. Cuando se ponen contra la casta, ellos están con la casta. Y los hemos visto con las caras de los Menem, de los Puerta y de otros muchos más. Señoras y señores, esto es Movilizados.
Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Bien, estamos con Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad de los Conductores de Locomotoras. ¿Cómo andamos, Omar? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Vos? Bien, bueno, a ver, para dos temas. Quiero arrancar con uno que me parece que es complejo y que lo hablamos por otros medios, que tiene que ver con este accidente, o no tan accidente, ferroviario, que deja a las claras cuál es el financiamiento que hace este gobierno del sistema, ¿no? Sí, nosotros hablamos de un accidente con suerte, ¿no? Porque no hubo víctimas como el de Once o como allá por 1972, donde hubo más de 250 muertos, que lo taparon también. Pero bueno, decimos que dio de ferroviario. Y bueno, esto se debe a la falta de inversión, a que el ferrocarril es un sistema depredado, como todo sistema público. Si vos ves el subte, siempre tiene problemas todas las semanas. Los colectivos también es un servicio público y También. Sí. es privado, aunque sea subvencionado por el Estado. El subterráneo también es un sistema privado, así todos tenemos problemas. Y bueno, el ferrocarril, 5 empresas privadas lo componen, más las líneas que son del Estado Nacional, que es una sociedad anónima, pero está su mayoría del Estado Nacional. Y bueno, allá por el año 49 había una ley federal de transporte donde se hablaba de un transporte polimodal, después fue retirado en el 55 por la dictadura, dejó de existir una ley. Y bueno, venimos todos estos años, hace 20 años, venimos tratando de que haya una ley federal de transporte, donde haya un proyecto nacional de inversión, no, pero no solamente sobre el ferrocarril, No, sino integral, claro, que sea una cosa integral. que todo el transporte se integre Claro. y no tengamos que pelear con los camioneros, ni con los colectiveros, ni con los compañeros de aviación también, porque vos te cuenta que un pasaje a Bariloche sale más barato en avión que en colectivo si lo sacás con tiempo Claro. y le sacás pasajeros. Antes el colectivo no iba paralelo a las vías, después del 90 empezó a ir paralelo a las vías. Antes Claro. el colectivo era para dirigirse de una estación a otra estación y el ferrocarril eh, iba troncalmente, como lo hicieron los ingleses. Los ingleses no son estúpidos, son en esas cosas que ellos hicieron, las hicieron bien, fíjate los mismos puertos, sobre todo para salvar su país, ¿no? Claro, obvio. No, para sacarnos la materia prima, para sacarnos las vacas, para sacarnos el cuero, los cereales, y aparte, dueño de barco, dueño del ferrocarril, donde nos sacaban los minerales. Bueno, llegó el general Perón y dijo, bueno, ahora esto lo hacemos los argentinos. Y bueno, se nacionalizó, tuvimos nuestra propia flota. Y bueno, pero todos los gobiernos no pensaron como él, y la dictadura menos, y todos los gobiernos que vinieron, porque acá no vamos a politizar el proyecto, ¿no? Un proyecto nacional que debe haber, porque es nacional, así que no hay que politizarlo. Pero bueno, después vino la democracia, donde asumió el señor Alfonsín, después vino Menem, cerró ramales. eh, con la dictadura, entre medio de la dictadura tuvo Frondizi, que cerró 6.000 kilómetros de vía, Claro. dejando aproximadamente 12.000, 10.000 compañeros en la calle. Ya empezó el Plan Larkin en 1961, que era el Plan Larkin, era una orden no del Fondo Monetario, sino del gobierno directamente de Estados Unidos, donde había que darle paso al neumático. Y ahí Claro. empezaron los
camiones, los colectivos, que no tengo nada contra ellos porque son compañeros, pero bueno, y dejaron de lado el ferrocarril. Bueno, eso fue en 1961. Y bueno, después el gobierno de Menem, que cerró de 35.000, 32.000 kilómetros de vía, dejó 16, 14.000. Algunas provincias se hicieron cargo, la de Buenos Aires hicieron cargo de algunos trenes, las otras provincias cerraron todo porque no le da el presupuesto. Claro. Y, y es razonable. A ver, hay que entender lo que el transporte en todo el mundo, el Claro, transporte de pasajeros, es estatal porque da pérdida, ¿no? Ningún empresario va a venir a poner plata para esto, porque no, claro, sistema no claro, pero lo que funciona. pasa es que hay otro pensamiento. Era un pensamiento nacional en el 1948 que se nacionalizan los ferrocarriles. Es un proyecto nacional. Hoy, ¿Por qué? Porque el general decía, los ferrocarriles de carga deben subsidiar con su al, carga al al pasar del los pasajes, pasajero, ¿eh? para que el pasajero tenga, para que el pasajero tenga una tarifa social para irse de vacaciones. Si soy santiagueño, me voy a Santiago del Estero, me voy a Tucumán, me voy a Córdoba, me voy a Mendoza, me voy a Posada. A cualquier parte de la Argentina yo iba. Para las economías regionales que podíamos traer, no sé, lo que sea de nuestro pago, para un montón de cosas era lo social. Y para el trabajador que iba a trabajar en algún trabajo. Y para el jubilado, beneficiar al jubilado que no pague boleto. Y beneficiar al estudiante que tampoco pague boleto, de lunes a viernes. Claro, claro. No vamos a subsidiar el día Seguro, sábado, sí, sí, sí. Sí, si sí, no pero es público. estaba, a ver, pero estaba pensado dentro de un plan estructural. Omar, en los últimos, después de la tragedia del accidente de Once, después ahí no hubo una inversión en el sistema ferroviario, no hubo una recomposición del sistema. Sí, hubo una inversión que se gastó mucho dinero, se compraron locomotoras nuevas, se compraron coches eléctricos nuevos, vagones nuevos, pero tuvimos que recurrir a China a comprarlos. Ah, Porque nuestra industria, fabricaciones militares hacía vagones. hacia vagón. Dejó Ah, de hacer vagones. ah, Bueno, y los talleres, Laguna Paiva, Pérez, en Chascomús, también hacían vagones, dejaron de hacer vagones. Somisa mismo, que claro. nosotros hacía los rieles Sí, sí, laminados. sí, pero eso se dejó. A ver, No, no, todo no, eso que no. pasó, así como les pasó a ustedes, les pasó a la industria naviera. Es Sí, más o sí, menos, es más o menos la misma historia. claro, y bueno, y Somisa servía para la industria Claro. naviera. Y no había mejor fábrica en el mundo, estamos hablando, que Somisa, que era Ujú. la mejor que perfilaba los rieles para el mundo y para Argentina Sí. propia. Bueno, pero Fue de Somisa después ¿a quién le quedó? No, 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 quedó para... Destruyeron Sí. lo que significaba las maquinarias que hoy deben salir, no sé, una cifra te puedo decir, 800.000 euros, fueron destruidas completamente y la licuaron como se licúa, no sé, llevaba una pieza X de Mm. metal y la licuaba, lo licuaron todo y destruyeron todo. Y Bueno, bueno, eso es lo que pasó. Hoy verdaderamente no sé a quién pertenece, porque bueno, como no tenemos algo ferroviario, ¿viste? Vos te dedicas más a tu industria o a donde pertenece la claro. pertenencia, ¿viste? Y bueno, y así fuimos perdiendo de poco en poco y después, bueno, vinieron los accidentes fatales. Gracias a Dios, no fue fatal, pero bueno, Ahora, equivocación si humana sigue, o técnica es lo Juan, mismo. digo, si sigue esta situación, ¿se puede repetir un accidente de esta naturaleza? Obviamente, con las consecuencias humanas que pueda acarrear. Digo, ¿esto se puede Sí, repetir ojalá. o han tomado cartas en esto? No, las cartas las toma el factor humano, el trabajador más sencillo, toma malas precauciones, trata de reparar lo que puede, el mecánico, el electricista, y el conductor conduce como lo mejor le parece, con mayor precaución.
estamos corriendo el 70% de los trenes que tenemos que correr, muy espaciados, la gente viaja como en la época de la privatización, o peor. O peor. No, claro, pero no es, viste, ser privado. Nosotros, por ejemplo, nosotros no le tenemos miedo al capital privado. Nosotros, pero ojalá venga, pero Claro. que venga a poner, no a Pero no van sacar. a, el tema es este, Omar, no van a Claro. poner porque saben que es un gasto, es muy No, no, complejo. no, pero aparte, ¿a cuánto va a poner la tarifa? Claro. ¿Cómo Bueno, va esa es la la otra. tarifa a 3.000 pesos? Claro, ¿Y vos te crees que no le van a saltar los molinetes? claro. Van a saltar hasta una casa por 3.000 pesos. ¿Qué va a poner tanque de guerra atrás de los molinetes para que la gente no salte? ¿Cómo controlás a esa gente? Esa gente que viene apurada a tomar el tren, esa gente que sale de dentro del tren Para para tomarse otro salir colectivo, claro. a tomar su colectivo o otro transporte. ¿Y qué va a Claro, pasar? ¿La sube? ¿Qué va a pasar? ¿La sube? Pasan, pero no. Saltaban los molinetes cuando estaba a 50 pesos, claro, en noviembre del año pasado, 40 pesos. claro, Hoy lo saltan, si vale 200 y pico, claro. lo saltan mismo. Pero bueno, pero eso es lo que no le entra al gobierno nacional. En todos los países del mundo, el tren es Sí, sí, subsidiado. sí, No, la carga es subsidiada. Todos los países del mundo. Y bueno, acá se tendrá que seguir subsidiando para darle a la gente o al trabajador una tarifa social. Y bueno, si no quieren la tarifa social, que se la cobren a los patrones, que el patrón te dé el boleto. claro, Esa es otra salida, que se sí. arregle el empresario entre ellos, que le cierre el negocio a ellos. Lo que sí no tenemos que aceptar como argentinos es que privaticen. Privatizar es vender. Y Lorenzo Pepe, el diputado nacional, cuando viene Menem con esta privatización, le dijo no. Privatizar el suelo es vender la soberanía. Pues Claro. los terrenos ferroviarios son federales y son de la nación. Acá podés concesionar, pero no privatizar, porque es vender la soberanía. ¿Y no será Y ese el otro negocio que estén viendo? el negocio inmobiliario. El negocio inmobiliario es. Acá nos vamos a se Claro, van a olvidar de los trenes cuando compran las empresas, si las compran, al claro, menor precio posible. claro. ¿Por qué? Al menor precio posible. ¿Pero por qué? Porque ellos están hundiendo la empresa para que Más valga menos, bajo, claro, para que la regalen. Y después sí, hacerlo negocio claro. inmobiliario. Acá en Capital Federal, Sí, sí, un fíjate, montón. la zona Retiro. Claro, Y, y si vos hablas de la Villa 31, está sobre terreno claro, ferroviario. claro, No vaya a ser que también destruyan la Villa 31, claro, porque eso es terreno ferroviario, es terreno federal. claro. Bueno, nosotros lo que tenemos que tratar es que esto se normalice, que el gobierno, si no lo concesiona, si no lo concesiona, dejarlo del Estado, tener nuestra tarifa social para el estudiante, para el jubilado, para el trabajador, y bueno, después el que anda de turismo, que lo pague, el Claro. que sale de paseo, que lo pague, y bueno, ¿viste? Esas cosas nosotros tampoco podemos decir que nos importa. Pero bueno, y los trabajadores que trabajen, que sigan trabajando, y los que no trabajen, y se tendrán que ir a la casa. Tampoco se puede mantener algo. Vos no podés tener una fábrica con 10 trabajadores y dos no trabajan y 8 laburan. Y Porque los otros, en ese sentido, vos que conocés casi te digo, todo la actividad ferroviaria, ¿vos crees que está sobredimensionada la estructura? ¿Ves que puede haber algunos lugares de algún poco de empleados que no laburen? sí, sí. La sobredimensión de empleados no solamente del ferrocarril, vamos a hablar del Estado. No, pero en el La Estado uno, no, a ver, para dividir, uno en el Estado, yo en el Estado, digamos, yo como periodista lo puedo entender porque lo conozco y sé que en yo, general yo- puede haber sectores donde está mira, sobredimensionado. yo te voy a decir en el ferrocarril. Claro que está sobredimensionado. ¿Pero por qué? Por culpa de los políticos. Obvio, sí, sí, no, eso no lo discuto yo. Claro, los políticos entran. Todavía tenemos gente jefe, ¿no? Siempre jefe, porque no Bueno, son tipos, bueno, a no son esto, tipos que van a ir con la carretilla y la piedra. No, exacto, no. Jefe,
Los jefes todavía tenemos de la época de Randazzo, de Claro, la época de Macri, de la época de Alberto Fernández. Y ahora claro. los nuevos que No, no, pusieron, claro. los nuevos que pusieron. Eh, Pero lo que pasa es que los gobiernos se van. Pero Ellos no, quieren es que, acá, eh, pero eso es por falta de ética y de código. sí, Porque si yo te llevo a vos a un lado, por política, porque yo confío en vos y que vos vas a dirigir bien una empresa del Estado, cuando yo me voy, vos te venís conmigo. sí, Eso sí, es el bueno. código. Pero Y acá no reclamo, también, pero eso y no, forma parte del acuerdo político, Omar. y no reclamo la indemnización. Ah, pero esto forma, Firmo la renuncia y me ah, voy porque fue mi compañero. Y no le ponga mi compañero. Que sí. fue mi compañero que me trajo, yo me voy con mi compañero. Omar, ¿cómo ves hoy la situación en general y esta relación? Sé que no existe, pero que digamos en la práctica se da por una cuestión de enfrentamiento o demás entre el gobierno y la CGT. No, yo veo que, bueno, la CGT buscó una estrategia, una Mm. buena estrategia. No sé si son 5 meses, 2 meses, 3 meses y se le hizo 2 paros. Pero ¿cuál es el problema? Que nos olvidamos que la CGT ayudó a traer la democracia para que todos estos tipos que hoy opinan mal de la CGT estén sentados en los lugares que están de privilegio. Se olvidaron de la CGT que le hizo 3 paros a Lanuse, que le hizo 3 paros a Viñones, que le hizo paro a Videla, que le hizo paro a Onganía. ¿Qué se olvidó esta gente? Porque esta gente no la vivió. No se puede olvidar de la CGT. La CGT y los estudiantes ayudaron a traer la democracia en la Argentina para que ellos hoy estén gozando de privilegio. Pero eso fue gracias a la CGT. Y podrán desmadrarla, decir lo que quieran de la CGT, pero hoy es la única base de resistencia que tiene el pueblo argentino. Ujú. Aunque no quieran a los dirigentes gremiales, aunque odien a los dirigentes sindicales, no tenemos problema. Pero hoy hay que respetar a la CGT. Y más la debemos respetar lo que pensamos nacionalmente. No porque sea peronista o deje de ser peronista. Porque todos los trabajadores no somos peronistas. Tenemos Ah, trabajadores de izquierda, tenemos trabajadores de derecha, tenemos trabajadores libertarios, tenemos trabajadores radicales. No es la gran mayoría. El peronismo será una mayoría de los trabajadores, pero no es que acá hay que pensar pluralmente. Y hay que sacarse algunas veces, olvidarse de la ideología para hablar un poquito de patriotismo y de nacionalismo. ah, Así que tenemos que estar agradecidos a la CGT. Y bueno, y si no hay lazos porque el gobierno no la convoca ni nada por el estilo, es problema del gobierno. Y que se la banque el gobierno. La CGT es la resistencia de este gobierno. Y debe ser la resistencia de cualquier gobierno que venga, que vaya en contra del trabajador, que vaya en contra de la industria nacional, que vaya en contra de darle beneficio a Estados Unidos, a China, a todo eso, nosotros no queremos. Nosotros queremos vivir en nuestro país, manufacturar en nuestro país, que no se cierren fábricas, que haya fábrica y que haya lo que tenga que haber para nosotros mismos mantenernos nosotros. Nosotros tenemos que cuidar la familia, y esta es una sin gran duda. familia, que es la Argentina, ¿no? Omar, como siempre, agradecido por el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo grande. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Bien, estamos con Mauro González, empresario textil, presidente de la Confederación Federal Pymes Argentina. ¿Cómo andamos, Mauro? ¿Cómo anda eso? Muy bien, decíamos de salud, perfecto. Eh,
tema económico no Complejo. muy bien. Complejo. Bueno, vamos a analizar un poquito esta situación. Desde que asume Javier Milei, Ujú. desde que llega a la Casa de Gobierno, bueno, evidentemente pega un giro de 180 grados. ¿Y cuánto impacta eso en las pymes y puntualmente en el sector textil? Mira, en realidad nosotros veníamos complicados con la producción porque estábamos quizás con escasez de insumos para la actividad productiva. Bien. Era un problema de crecimiento, eso hay que decirlo, ¿no? Uno cuando crece necesita importar más, necesita más recursos, y la verdad que ese era el problema que existía en ese momento. También entendíamos que una cuestión quizás económica y social, que eran los altos niveles de inflación, el bajo poder adquisitivo de los trabajadores, era una cuestión que había que resolver, pero se terminó un año 2023 con una baja en la tasa de desempleo del 6,3%, la verdad que histórica y muy baja, con mucha actividad, por suerte. Ahora bien, cuando cambia el gobierno de Javier Milei, uno tenía expectativas, uno puede tener buenas o malas, pero en realidad no Claro. se sabía hacia dónde iba este gobierno libertario. Nosotros decimos un gobierno quizás es un experimento a nivel mundial, ¿no? Y eso también nos preocupa la situación, Mm, porque no se sabe para dónde va a ir claro. ni la economía ni lo social. Hoy ya no se sabe dónde va lo cultural y dónde van un montón de cuestiones básicas que necesita la sociedad. La realidad es que la mega devaluación que casi generó a llevar el dólar a más de 800 pesos, aumentar los impuestos, porque hay que decirlo, Javier Milei no quitó un solo impuesto, sino lo que vino a hacer es poner más impuestos. Hoy tenemos más impuestos en los combustibles, tenemos más impuestos para exportar, más impuestos para importar, y con lo cual, digamos, generó una realidad bastante compleja. Esto, acompañado del DNU, la verdad que el DNU ha sido algo que marcó totalmente, digamos, los diferentes sectores, liberando todos los precios. Uno de ellos ha sido el tema de las prepagas, Claro. en una cuestión que ha generado un conflicto Sí, más que seguro. importante. Desde ahí, el sector productivo empezó a tener una merma en la actividad, ¿no? Empezamos a tener una caída en la actividad que se fue profundizando hasta el mes de marzo, que estamos en niveles entre el 20 y el 35%, de acuerdo a los sectores, pero no hay un solo sector Que haya que esté en crecido. alza. Claro. Todos los sectores están en baja. Bueno, a la apertura indiscriminada de las importaciones se le suma la caída de la actividad. A la caída de la actividad también se le suma el aumento de las tarifas. Ya no hablamos del consumo, sino de las tarifas energéticas para producir. Claro. La quita que se le hace a la pequeña y mediana empresa, a partir del mes de febrero se le quitan los subsidios a la pequeña y mediana empresa, con lo cual ya a partir de marzo empezamos a ver Claro. estas tarifas que se han triplicado y hasta en casos cuadriplicado en los valores, imposibilitando aún más poder desarrollar la actividad. Esto que vino aparejado, nosotros empezamos a entender que las grandes empresas a partir del comienzo de año empezaron a suspender y a echar trabajadores, el caso de Asindar, Lombí, Bimbo, General Motors, Toyota. Nosotros venimos sosteniendo porque para las pymes es muy importante el trabajador, la formación. Nuestros trabajadores son el capital más importante que tiene nuestra empresa. ¿Por qué? Porque dedicamos mucho tiempo en la formación. Claro. Entonces, nosotros no creemos en eso de desprenderse a los trabajadores para reducir costos. Eso es digamos, es un planteo totalmente para nosotros irracional. Convivimos con nuestros trabajadores. Las pymes somos un trabajador más y estamos en permanente vínculo con lo que le afecta el día a día. A esto también hay que sumarle el aumento del transporte. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el aumento del transporte? Bueno, para nosotros sí tiene mucho que ver, porque Seguro. eso es la caída del poder adquisitivo del trabajador. Seguro. Lo que le aumenta el transporte es una reducción del sueldo Claro. Claro. y la situación cada vez se vuelve a tensar más. En este sentido, lo que nosotros estamos viendo es que se sigue profundizando la actividad económica, se sigue Ujú. profundizando la caída en La la actividad caída. económica. Y en ese sentido vamos a tener mayores problemas. Por eso Claro. digo que en un escenario con este tipo de políticas públicas, que en primer lugar estamos avisorando el abismo, sabemos que estamos marchando hacia allá porque las políticas nos están orientando hacia allá. Si no se detiene esto o no cambia de rumbo, y evidentemente va a ser esto como se dice,
un caos, una profecía autocumplida, diríamos, que sabemos que vamos a terminar ahí en ese abismo si no se cambia esta política. Entonces, en este escenario donde pareciera que lo que importa más es el equilibrio fiscal, es los números macros, sin importar cuál es el costo real en nuestra economía, a ver, lo vimos en los 90. Sí, El sí, país en los 90 sí, tenía un equilibrio obvio. fiscal, Sí, digamos. Ahora, uno se da vuelta y la crisis económica y social que se ha vivido, bueno, la diferencia es que en este gobierno, en tan solo 5 meses, aceleró a fondo y claro, los resultados los estamos viendo ahora. Entonces ya claro. comenzamos a ver el cierre de pequeños comercios, el cierre de pequeños talleres, que esto se empieza a replicar. Y esto va a afectar de manera directa de los más pequeños hacia los más grandes. Nadie está excluido. Acá el agua está subiendo. Claro. Algunos lo tendrán más o más abajo, más arriba, pero al fin y al cabo, si esto no cambia, el agua va a crecer y nos va a tapar a todos. Ujú. Se esperan, obviamente, quizás en esto también hay algo no sé si de relato, de ficción, pongámosle el nombre que quieras, con estos números que se dan con la inflación, ¿viste? Porque yo hoy lo comentábamos mientras estábamos produciendo el programa. Escuchaba a un hombre que venía viajando conmigo en el subte y decía, la inflación es del 8,8 y la del mes que viene va a ser del 6%. Eh, yo creo que el país en 2 meses va a despegar porque hay créditos. Hay dos lecturas, digamos, o hay confusión en lo que se está viendo. Digo, en la diaria, En ¿no? primer Vos lugar, sabés, sí, sí, lo que hay que decir es que una inflación del 8, del exacto, 6, del exacto, 5, es alta en Argentina y en el mundo. claro, Estamos ante, vamos, un número muy, pero muy alto. Después entiendo que este gobierno utiliza mucho el relato justamente para apoyarse. No nos olvidemos que ha ganado en el mes de noviembre, es un claro, gobierno que ganó de manera legítima, legal, tuvo un apoyo en la sociedad. Bueno, ahora hay que ver hasta dónde dura ese apoyo. claro. Esta es una cuestión real. Si vos me lo preguntas a mí, yo creo que todavía tiene, digamos, una cuerda como para Un que plafón, la gente siga una sosteniendo. base todavía está. Sí. Sí. La gente dice, bueno, hay que sufrir, hay que pasarla. Digo, uno a veces le cuesta entender, digo, Es que el pero. relato entró, O bueno, sea, el relato entró, fue efectivo. y el relato entró porque la política no pudo resolver los problemas de la gente. Entonces, Javier Milei es el resultado de las malas políticas públicas que aplicó tanto el gobierno como la oposición de los Claro, dos últimos gobiernos. No es una cuestión de un partido u otro, ¿eh? seguro. Acá ninguno de los dos logró resolver los problemas que tiene la gente. El incremento de la pobreza es resultado de esto. Ahora, no podemos negar que una cosa ha sido en el gobierno de Macri, un gobierno que digamos, que privilegió la especulación financiera contra un gobierno de Alberto Fernández que tuvo un montón de dificultades, pero apostó hacia la producción. Nadie puede negar que teníamos tasas subsidiadas, que teníamos aportes no reembolsables, que podíamos producir, que se generaron diferentes programas para la asistencia del empleo, del Ministerio de Trabajo, del Desarrollo Social, el potencial trabajo. Hubo muchas herramientas. Ahora, ¿eso alcanzó? No, No, inevitablemente quedó a la vista que no alcanzó. Lo que nosotros entendemos es que quizás hubo que tomar unas medidas más de fondo para que no sucediera. El gran tema en cuestión es que los diferentes sectores de la clase argentina apoyaron a Javier Milei en las elecciones. Hoy están atravesando, yo en esto voy a ser digamos, muy crítico, quizás la gente, los sectores más vulnerables van a seguir tolerando, no le ha cambiado de un gobierno a otro, con lo cual para ellos es lo mismo, pero sí el sector de la clase media, digamos, la clase media tan un ejemplo a nivel mundial en Argentina por su cultura, por su diversidad, por su movilidad social ascendente. En claro, este sentido, es el sector que más golpeado va a estar. Y sin embargo, ha sido el sector que apoyó a Javier Milei. claro. Entonces, ahí hay una dicotomía para ver hasta cuándo dura Y, ese sí. sostenimiento. Explícame, Mauro, qué es lo que dice el empresariado PYME hoy, porque yo tengo una teoría, bueno, con vos es la primera vez que hablamos. Ujú. Yo previo a las elecciones tracé un panorama y dije,
si votan los colectivos, gana Massa, hay que ver cómo responden los individualismos, y es evidente que ganaron los individualismos, porque vos cuando escuchabas a los diferentes colectivos, todos te decían que estaban en contra de Milei. Desde las pymes hasta la comunidad LGTB y demás, o sectores estudiantiles. Pero evidentemente algo pasó en el medio que hizo que gane Milei. ¿Qué es lo que piensa el empresariado, el sector tuyo? No quiero saber, sé que es lo que piensa el empresariado UIA y demás, pero me interesa saber el empresariado medio, qué es lo que piensa de esta situación. Y en este sentido hay una discusión permanente, ¿no? Yo creo que todos entendemos que ante esta situación los efectos son los mismos, ¿no? El famoso dicho, cuando me quemo con leche veo la vaca y lloro. Bueno, nosotros estamos viendo que esto va a pasar. Sin embargo, hay muchos que aún sabiéndolo deciden esperar. Es algo muy similar con lo que ha sido en el gobierno de Mauricio Macri. Claro. O sea, muchos empresarios, pymes en particular, Sí, sí. apoyaron la candidatura de Mauricio Macri y creyeron que iban a venir los famosos brotes verdes, que nunca llegaron. Sin embargo, estuvieron los últimos 2 años en una situación muy, pero muy delicada, por eso hablamos de más de 23.000 cierres de pequeñas y medianas empresas. Claro. Hoy esto se está acelerando y es increíble cómo algunos toman ese timing de decir, bueno, hay que esperar un poco más. Yo entiendo que todo depende de hasta dónde tenés el agua. Claro. Aquello que tienen en la rodilla y seguramente pueden esperar más, aquello que la tengan en el cuello. Pero la realidad es que este tipo de política, porque es un tipo de política sin política, no hay gestión. Claro. Hoy tenés una Secretaría de Trabajo, tenés una Secretaría de Producción Que no que no funciona. articulan un solo programa, Claro. no funcionan. O sea, hay una ausencia total del Estado. Ya no es un Estado que no es presente, ya es un Estado, digamos, casi anárquico. Sí, sí. Nadie sabe lo que hace el otro Sí. y sin embargo nadie está gestionando. Entonces, Sí. vos hablas con los funcionarios y te dicen... Lo más anárquico que tiene este gobierno es justamente la gestión del Estado. Que no sabes si no Totalmente. lo hacen porque no tienen la gente, porque cuando vos también vas a los números, te dicen que hay un 70-80% de cargos que todavía no están ocupados. Entonces, no sé Y si muchos cargos, claro, son lo que y tienen que muchos cargos que gente que va preparada termina renunciando. Uno Claro. escucha semanalmente que ha renunciado esta persona de este cargo, esta persona de este cargo, porque no hay gestión, no existe una sola política, y te hablo de nuestro sector, no existe una sola política productiva que impulse este gobierno. Hay una anarquía total, una ausencia. Y esto nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo? O sea, fíjate que tuvimos que movilizarnos el día de ayer, Claro. ir al Senado, hablar con los senadores. Tuvimos la posibilidad, mañana estamos participando en la comisión del Senado justamente para exponer ante el impacto que puede generar el RIGI, que es, digamos, yo siempre digo lo mismo, este régimen de incentivo a las grandes inversiones es aparte de lo que nos está pasando. Claro, Entonces, claro. tomo Sí, esto es que solo, eso no llegó todavía. Sí, sí. claro. Eso todavía no llegó. Eso es lo que tenemos. Eh, Más allá de esta movilización y demás, ¿ustedes van a acompañar? Pues, CGT y otras organizaciones ya dijeron que el día que se trate en el Senado van a hacer una movilización. ¿Ustedes van a acompañar esa movilización? Y ayer estuvo una conferencia de prensa que estuvo Cato Podis y se anunció también el acompañamiento. Yo justo estaba en el Senado. Seguramente nosotros creemos que hay que estar en este momento. Quizás no todos están saliendo a la calle, pero nosotros como referentes es momento de empezar a levantar la voz y a plantear lo que significa la pequeña y mediana empresa en cualquier país del mundo, en cualquier país desarrollado. O sea, no es que sea Argentina, en cualquier país la importancia que tiene la pyme, la generación de empleo. Yo siempre digo lo mismo, nosotros no giramos nuestra divisa al exterior, nosotros ampliamos en la capacidad productiva, invertimos en ampliar las líneas de producción, creemos en la creación de empleo genuino, Claro. que es la única salida de una crisis. Sin Claro. trabajo no se sale de ningún tipo de crisis. Contame, hacemos un chiquitito, un breve para ir cerrando. ¿Qué opinás de la reforma laboral? Y ahí
hay varias cuestiones. Yo creo que esta reforma en particular, yo creo que hay que modernizar la legislación laboral. Sí, hay que tener una discusión de fondo, sí, el sector empresario, el sector de los trabajadores, pero hay que ir hacia una modernización de las normas laborales en Argentina, es cierto. Hay que facilitarle, en particular a la pequeña y mediana empresa, es cierto. Ahora, yo lo que noto en este tipo de proyecto que se ha impulsado, lo único que viene a promover es la creación de mayor empleo informal. Es la expulsión del trabajo en blanco hacia el trabajo en negro. Uno dice, no, pero sería al revés. No, no, cuando uno analiza, digamos, este proyecto de ley, entiende que no viene a facilitar, primero que no viene a facilitar el empleo. Y es mentira que una reforma laboral te va a generar más empleo. Más empleo te genera la actividad económica. Claro, sin duda. Más empleo te generan programas de incentivo, de formación, de capacitación, de inversión. Ahora, no existe que una ley te genere más empleo. Pareciera que este tipo de proyecto está hecho a medida quizás de las grandes empresas Sí, que sí. necesitan, o sea, utilizar el recurso humano como factor, digamos, de análisis para bajar costos. Y eso es una locura. Nosotros no nos podemos permitir eso. Nosotros necesitamos que nuestros trabajadores ganen bien, que ganen muy bien, porque eso se vuelca en el mercado local. Ah, Y las pymes vivimos en mercado interno. sin O duda. sea, es muy básico. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto movilizado. Esperemos No, que se repita, ¿eh? Te mandamos un abrazo enorme. abrazo grande. Gracias. Muy bien, bueno, estamos con Roberto Solari, secretario general del Sindicato de Guardavidas. ¿Cómo andamos, Roberto? Muy bien, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, arranquemos por lo particular. ¿Cómo están los trabajadores hoy del sector? Mira, los trabajadores del sector estamos intentando desde el sindicato ir negociando paritarias para alcanzar la inflación. Sí, En lo que tiene que ver con, viste que nosotros tenemos la actividad repartida, tenemos claro. una parte de la actividad privada y otra parte muy importante que somos trabajadores municipales. Ujú. Y lo que nos tenía un poco preocupados los últimos tiempos es que este recorte presupuestario que está llevando adelante el gobierno nacional, que impacta en las provincias, impacta también en los municipios. Claro. Nosotros somos empleados de esos municipios. Intentamos empatar la inflación, pero en muchos municipios quedamos atrás. Vos sabés que no se aplica como aplicamos nosotros el convenio nacional nuestro para la actividad privada. Tenemos que Claro. hablar municipio por municipio. El convenio nacional nos sirve como un poco como convenio de referencia, convenio marco. Después tenemos que hablar intendente por intendente. Claro. Y la realidad de los municipios son muy dispares. Y en eso, discúlpame, Roberto, va medio aparejado a los contratos municipales de los trabajadores municipales, digo. ¿Van Es algo paralelos? parecido, es algo parecido. Nosotros dentro de los municipios somos trabajadores temporarios mensualizados. Mensualizado. Nos nombran por un decreto, Claro. según el Estatuto del Trabajador Municipal no tendríamos continuidad laboral, pero nosotros a través del sindicato y mechando un poco nuestro convenio colectivo hemos conseguido la continuidad laboral temporada tras temporada, o sea que Bien. como nuestro convenio colectivo para la actividad privada dice, el que tiene prioridad para trabajar en un natatorio o en una pileta privada es el que trabajó la temporada anterior, Claro. tiene la línea laboral. Lo mismo fuimos instaurando, hablando con los intendentes, en los municipios. Pero no dejamos de ser trabajadores temporarios mensualizados, nos nombran los intendentes a través de un decreto. Claro. Bien. Todos los Y esos salarios en líneas generales están atrasados. están un poco atrasados. Por ejemplo, tenemos municipios como Villa Gesell, que casi quedó igual que la inflación, casi. ¿No? Quilmes quedó un poco más abajo, el Partido de la Costa quedó cercano a la inflación, Santa Fe quedó un poco más abajo, Rosario quedó un poco más abajo. No llegamos a los índices inflacionarios con las negociaciones salariales, pero hay algo que hemos priorizado este año y con toda la incertidumbre que generó esta situación y este ajuste.
que nosotros no perdimos ningún puesto de trabajo. Bien. Inclusive donde hicieron vacantes, los pudimos reemplazar. Donde hicieron vacante que algún compañero tuvo que dejar de ir a trabajar porque consiguió algo mejor o porque decidió no ir, pudimos reemplazar esos compañeros. Así que nosotros no hemos perdido ningún puesto de trabajo y casi te podría decir que llegamos a la inflación. Casi. No llegamos, pero casi te podría decir que llegamos. No fue para nosotros no fueron malas negociaciones, pero fue una temporada muy atípica, porque la falta de presupuesto Claro. complica todo. Sí, bueno, se vio una caída notable en la costa, y sobre todo si lo comparabas con la anterior, bueno, más notorio, porque habías tenido una temporada de verano muy buena el año anterior, bueno, 22, 23, 24 fue bastante complejo. Sí, este año tuvimos mucha gente en toda la costa. Yo te voy a hablar de la costa bonaerense, que es el referente, no es porque si no tendría que hablar de Puerto Madryn, de Claro, la Gruta, de otras playas, pero la costa bonaerense, que es un poco la referencia del turismo, recibió mucho turismo, menos tiempo, claro, menos tiempo de vacaciones se tomó la gente y con un presupuesto menor. más agosto. Entonces, ya se empezó a Bien. notar un poco, pero bueno. Y en el tema nacional, digamos, con una CGT que viene con medidas de fuerza, con un plan de lucha, con un plan de lucha que yo digo activo porque va cumpliendo etapas, después del paro nacional, ¿cómo la ves y cómo ves su relación con el gobierno? Mirá, yo te voy a dar mi opinión en esto. Yo creo que la CGT siempre tiene que mantener canales de diálogo con el gobierno, siempre. Eh, Hay cosas dentro de todo esta ley marco del DNU inicial que nosotros entendemos que no tiene mucha justificación para lo que es el Claro. desorden económico que tenemos. Si te voy a dar un caso testigo y de un sindicato que tiene con nosotros un vínculo hasta afectivo. Que alguien me pueda explicar cuál es el motivo de derogar el estatuto del viajante Ajá. en, en una en qué puede perjudicar el estatuto del viajante a la macroeconomía que se está intentando arreglar, yo no lo entiendo. Entonces eso nos da una señal de alerta que por ahí hay detrás del DNU hay empresarios que inclusive pensamos se pueden estar tomando alguna revancha con algún dirigente, ni siquiera con una actividad con algún dirigente. Entonces eso nos da una señal de alerta a todos nosotros. Y te tomo el tema de viajante como te podía tocar un montón de otras actividades. Toco el tema de viajante por mi gran afinidad y relación con Lucho Ceja, que es el secretario general. Uh-huh. Y eso lo vivimos muy de cerca. Entonces, se tiene que mantener los canales de diálogo porque hay que resolver un montón de situaciones, pero también planteando estas cosas. Hay cosas en lo que se quería hacer con los cambios en la legislación laboral que no tenían ningún sentido. No tenían ningún sentido, no eran el problema de ordenar la economía. Uh-huh. Y si hay algo que ha demostrado la CGT en los 40 años de democracia es su compromiso con la gobernabilidad en este país. Entonces, más allá de defender sectorialmente algunas cosas, Uh-huh. la ¿Vos, CGT tiene que mantener esos vos canales de crees que diálogo. vos crees que en este esquema que plantea la Libertad Avanza, donde todo pasa por las redes, por ese gran océano, que yo digo que es un océano que mide 4 centímetros, pero océano al fin, hay como una especie de, bueno, tomemos como adversario, como enemigo al sindicalismo que está tan golpeado, tan descreído, y nos viene bien para pegarle. Eh, ¿Te da esa impresión o crees que viene más por el sector del empresariado, algunos, como dijiste, alguna cuestión de revancha? Mira, Alejandro, te voy a contestar con algo que hablamos mucho con
los compañeros secretarios generales cuando nos toca juntar. Hay muchos empresarios y mucha gente que maneja el poder económico en este país que nunca aceptó que a partir del paso del gobierno peronista por este país en fines de la década del 40 y principios de los 50, los trabajadores estemos sentados en la mesa de decisión de este gobierno, porque lo que hizo el peronismo nos sentó en la mesa de decisión, ¿tá? Y nosotros, durante muchos años, hemos defendido ese lugar de la mesa de decisión, cosa que si mirás el resto de los países, queremos ir más cerca, lo que es el resto de Latinoamérica, los trabajadores no están sentados en la mesa de decisión. El movimiento obrero sí está sentado. Y nosotros siempre bregamos por la unidad nacional, siempre bregamos por la mejor representación de nuestros afiliados y siempre dimos un voto de confianza a la gobernabilidad. Eso lo demostramos en la época de Macri. En el periodo de Macri lo demostramos. Entonces, que algunos piensen de que nosotros, que nos pueden tomar como enemigos, porque, como vos bien dijiste, la prensa durante mucho tiempo se dedicó a darnos un descrédito muy importante, cosa que yo no creo que es tan así, porque nuestros afiliados no nos transmiten lo mismo. Creo que si el gobierno entra en ese juego, se está equivocando, porque no se olviden de que nosotros representamos a todos los trabajadores asalariados de este país. Que vos no digas que hoy hay una gran mayoría de los trabajadores que están dentro de la economía informal, y sí, pero eso no es culpa de la CGT. Eso fue culpa de los distintos gobiernos y fue culpa de que muchos empresarios siempre buscaron alguna salida para no tener a los trabajadores bajo relación de dependencia. Entonces, si es como vos decís, que el gobierno quiere usarnos como enemigo, yo creo que se están equivocando. ¿Tá? Bueno. A ver, hablaste del trabajo no registrado. ¿Esta reforma laboral va a generar más empleo formal o más trabajadores no registrados? Yo creo que esta reforma laboral es, como decimos nosotros, una moneda en el aire. Puede caer cara o puede caer seca. Se pueden dar todas las condiciones para que los trabajadores estén registrados, pero después depende de los empresarios y quien tenga que tomar a esos trabajadores a cómo lo hagan. Que no tienen los mejores antecedentes, digo, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene suficiente legislación laboral como para que todos estemos un poco mejor. Cuando nos acusan de que los sindicatos generamos los juicios laborales, eso no es verdad, los sindicatos no estamos en eso. Nuestros convenios colectivos hablan de topes indemnizatorios, hablan de contratación y cómo se tiene que desvincular un trabajador. Esas situaciones se generan cuando los empresarios tienen a los trabajadores en negro y después le demuestran una relación laboral y tienen que pagar todo lo que no pagaron, lo tienen que pagar en un juicio laboral. Pero esos trabajadores no están representados que podría decir en un 100% por los abogados de los sindicatos. No, porque esos trabajadores no están registrados en los sindicatos. No están registrados en su relación laboral ni están registrados como afiliados a los sindicatos. Así que cuando nos quieren pegar a nosotros con los juicios laborales y esas cosas, eso no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con los sindicatos, con la CGT ni con el movimiento obrero. Eso va por otro camino. Y eso tienen que apuntarle más a los abogados laboralistas que viven de los juicios laborales de agarrar trabajadores en negro, no a nosotros. Entonces, si vos me decís si estas leyes laborales van a servir para tener más empleo registrado, la Argentina tenía las suficientes normas laborales como para que todos estemos registrados. Hay que tomar otro tipo de decisión. Pero bueno, tiene que ver. Ojalá que esto le dé más confianza a quienes tienen que tomar trabajadores y los tomen y los tengan registrados. Ojalá. Yo digo, durante mucho tiempo bajó el nivel de desocupación con esta misma legislación laboral. ¿No tendrá que ver con el modelo económico más que con la legislación laboral? Por ahí sí. Por ahí sí. Por ahí. Yo creo que la mejor forma, creo que alguna vez lo hemos hablado, como la mejor forma de resolver esta situación es sentarnos todos en una mesa
con la consigna de rescindir un poco cada uno, no ir a pelear sectorialmente, tironeando cada uno de su lugar para que no llegara a ningún acuerdo. Sentarnos todos en una mesa, todos los actores. Pero Roberto, pero en esto coincido diciendo, coincido en que te tenés que sentar a dialogar, cosa que ustedes hacen cada vez que tratan una paritaria, porque la paritaria no solo es el tema salarial, sino que implica un montón de cosas más. Pero después yo me remito a las últimas 2 reuniones del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que no sé si vos estuviste, pero lo que hicieron desde el sector empresarial y del gobierno fue directamente casi un acuerdo. En otro país sería un escándalo lo que pasó. Acá pasaron los elefantes y nadie los vio. Pero realmente ahí te das cuenta que no hay una visión de diálogo, lo que en realidad es una imposición. Mira, me parece, Ale, que estoy de acuerdo con vos con lo que estás diciendo. Me parece que fue una demostración de poder coyuntural que hizo el gobierno, que la pueden hacer a menos de 100 días de haber asumido. Pero tienen 4 años por delante, todavía tienen 3 años y medio por delante. Si todo va bien, va a haber que hacer algunas reuniones más del Consejo de Salario. Yo no creo que tengan la posibilidad de volver a repetir lo que hicieron este año. La sociedad los eligió, todavía los sigue apoyando este gobierno, así que hay que aceptar eso, ¿tá? Hay que aceptar eso. Si creen que este es el camino, bueno, son ellos los que están al mando del gobierno y tienen que llevarlo adelante. Ahora, yo no creo, y estoy convencido de lo que te voy a decir, de que tengan que tomar al movimiento obrero y a la CGT como los enemigos. Nosotros somos una parte muy importante de esta sociedad. Cumplimos un rol fundamental en esta bendita democracia que tanto le costó yo por ahí de muy chico, pero tanto le costó a nuestros mayores recuperar después de la dictadura militar. Cumplimos un rol fundamental. Si creen que es conveniente elegir a la CGT y al movimiento obrero como enemigo, como opositor, se están equivocando. Eso puede servir para que algún periodista o alguno de un medio le diga a quienes miran ese medio de que nosotros somos una cosa u otra, o que le sirve al rating, pero en la práctica nosotros somos una parte muy fundamental de la vida democrática de este país. Así que yo creo que no cometen un error tratando de ponernos a nosotros como el enemigo. Bien. Roberto, dime. Te digo lo último, por supuesto, siempre vamos a defender los intereses de los trabajadores argentinos, siempre lo vamos a hacer. Con un estilo, con otro, que vos los conocés bien, porque todos los compañeros que estamos dentro de CGT tenemos estilos diversos, con un estilo, con otro, pero siempre lo fundamental es defender los intereses de nuestros representados, porque para eso estamos frente a los sindicatos. Bien. Sí, para esto y para cerrar, y me dejás también la pelota picando. Digo, me parece que como nunca en los últimos tiempos hay un espíritu de cuerpo de unidad dentro de la CGT, ¿no? Más allá de los estilos se nota que están trabajando en forma conjunta, ¿no? Y así lo sentimos nosotros también. A veces los diferentes caracteres, los diferentes estilos, nos implican un esfuerzo más para poder ponernos de acuerdo. Pero eso no quiere decir de que todos pueden ser diferentes metodologías, pero el fin de todos es el mismo. Bien. Roberto, te agradecemos como siempre, en este caso, el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias. Te mando abrazo grande. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. Me parece que la ganan yo voy a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno ni siquiera que ande con un palo.
para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Quiero. Vamos. Del Plata, la radio de la verdad. Muy bien, bueno, estamos con Daniel Vila, es secretario general del Sindicato de Carga y Descarga. ¿Cómo andamos, Daniel? Buenas tardes, Alejandro. Gracias por llamarme. Todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, la actividad del sector con esta recesión, ¿lo está sintiendo el impacto? ¿Cómo están? Sí, como está todo el país. La actividad en sí, nosotros te comento que hay sectores que estamos, para que no haya despido, estamos haciendo acuerdo con las empresas para salvar la fuente de trabajo y llegar a disminución de horario y bueno, hay buena predisposición de parte del empresariado, que eso lo recalco porque nosotros apuntamos pura y exclusivamente a que no haya despido y bueno, se hacen asamblea y es consensuado con los trabajadores, porque hoy la realidad lo ven los trabajadores y bueno, y apuntamos a un acuerdo de 3 meses, porque, viste, es el día tras día. Exacto. A ver, me abrís una ventana acá, porque por un lado, hablando ayer con algún empresario, inclusive pymes, me decía, a ver, los empresarios hicieron mucha plata en estos últimos años. Tienen espalda para aguantar. Ahora, ¿cuánto pueden aguantar? Vos decís 3 meses son los acuerdos. ¿Cuánto pueden aguantar empresarios y trabajadores en esta situación, digamos, económica? ¿Hay mucha espalda? ¿Hay poca espalda? Lo que pasa es que depende pura y exclusivamente de la actividad nuestra en movimiento. Si la actividad no tiene movimiento, por más que el empresariado, y esto, bueno, si le podemos caer a cierto empresario, no a todo, porque esto es la realidad, ¿viste? De que yo lo que veo es buena predisposición de parte del empresario, porque otros agarran por otro camino, echan gente, ¿viste? Y no, estamos, por ahí los problemas que tenemos de diferentes actividades lo vamos charlando y se va sacando adelante. Pero por más, en lo que sí, que esto no venimos de ahora ya, nosotros lo habíamos ya en febrero o fines de febrero ya empezamos con estos problemas y bueno, y van apareciendo. ¿Por qué? Porque la realidad, por más que se haya bajado la inflación a un dígito, la realidad que vos lo ves o lo vemos todos, que no hay consumo y que de última, uno en el caso mío, que yo viajo todos los días de La Plata para acá a Capital, al gremio, yo te cuento. Yo históricamente siempre tardé 1 hora 10, 1 hora 20. Y hoy la autopista, en 35 minutos estoy acá en Capital. Y cuando pasa eso, a mí, ¿sabes por qué yo mido esto? Porque pasa cuando por ahí vienen las vacaciones, que la gente se va, y bueno, vos tenés la autopista, ¿viste? Vos liberada. Bueno, desde que arrancó este gobierno, automáticamente nosotros se liberó. Y ahí te das cuenta, Alejandro, es el movimiento. Porque si tardabas 1 hora 20 o 1 hora 40 para después irte a tu casa, era por el movimiento de logística, ¿me entendés? De todo el tránsito pesado, Sin duda. de diferentes rubros. Hoy, esa es una medida que yo el otro día lo hablaba con un empresario y me decía, la verdad que tenés razón, porque a mí me pasa, yo voy por el buen aire y me pasa lo mismo, ¿viste? Lo que era salir. Bueno, es una medida, es un parámetro de lo que está pasando, Y después no hay, ¿viste? Luz en el camino. Esto es lo más preocupante que nos ocurre a nosotros. Claro, porque si vos decís, bueno, este es el esfuerzo para que después suceda esto, que es una mejora para toda la gente, bueno, uno lo puede entender. Ahora,
En el medio estamos con una recesión, con caída de la producción y no con incentivos para que haya más producción, que ahí es donde está, y además con una caída también del tema salarial, salvo casos ustedes y algunos otros gremios que más o menos la vienen piloteando, la mayoría no tiene estos aumentos salariales. No, es que, claro, viste, son casos excepcionales, Alejandro. Son casos excepcionales, pero, viste, lo que vos decís es cierto. Qué sé yo, los colegas míos, perfumistas, por ahí ellos están teniendo dificultades, textiles, hay otras actividades que hoy están, y aparte, no es que están paralizadas, sino que no se sabe qué va a pasar No con, tienen a con futuro, la sí, sí, actividad lo en ven con la general gente. del Ah, siguiente actividades, ¿viste? Esto es lo más preocupante, porque uno se aboca pura y exclusivamente a claro. la actividad de euro, pero en el contexto global uno se fija No, en el contexto que tenés, la máquina. claro, tenés un panorama tan amplio que va desde el obrero de la construcción, donde con el parate de la obra pública tenés a 100.000 tipos en la calle, hasta los supervisores metalmecánicos o los trabajadores de la UOM, que hoy están con el cierre de algunas plantas, de Asindar, digo. No, a mí en el tema del caso que vos decís de la construcción, me toca los depósitos de corralones, Claro, ¿entendés? Hoy está parada la obra, nosotros tenemos corralones con mucha gente, a donde claro, esos corralones entregan a obra del Estado y hoy eso está está todo paralizado. paralizado, ¿me Claro, entendés? Vos tenés ciertas actividades que eh, están trabajando normales, no es que explotan. ¿Por qué? Porque no explotan, porque a la vez tampoco tienen venta. claro, Porque cuando si te vas a la rama fruto hortícola, ¿quién hoy en la Argentina, un laburante claro, registrado, claro, se anima a comprar una banana para el claro, chico? claro, Porque hoy, lamentablemente, no claro, llegas a fin de mes. claro. El trabajador no llega a fin de mes, porque aparte de otra de las cosas, la plata lamentablemente se desvalorizó y hoy Sin duda. vas a comprar cualquier cosa y vos hablás de 20.000, 30.000 pesos como si, y es una cosa Ah. que eso es inmanejable Y para que la no, a economía ver, familiar. no tenés punto de referencia, más allá de lo que dijiste vos, Daniel, al comienzo, esto de recomponer o de una inflación que hoy está en un dígito. El tema es que estás entrando casi en un periodo recesivo con esta inflación, con lo cual eso te genera toda una incertidumbre, tanto al sector empresarial como a ustedes, a los trabajadores. Me parece que ahí está el nudo de la Sí, cuestión. sí, porque nosotros, vos sabés, Ale, que la actividad es muy amplia y nosotros tenemos sectores que más o menos también, pero hay otros sectores Porque está que muy hoy mal. están padeciendo y otra, cuando uno se fija cuánto nosotros sacamos este mes por paritaria, que es el 8,8 que dio el INDE, cuando vos haces una suma, son 60, 70.000 pesos que Claro, una familia tipo, ¿cuánto le dura eso, claro. Ale? Sí, sí, sí. Porque Bien. el valor es esto, el valor es esto. Sí, a ver, Eh, hemos entrado en la dinámica por culpa del anterior gobierno y por lo que ha agregado esta administración, tenés a trabajadores registrados que hoy están orillando la línea de la pobreza y muchos están por debajo de la línea de la pobreza, según los últimos datos del INDEC, digo, ¿no? Hoy necesitaba 800.000 pesos para una clase media. Bueno, hay mucha gente que no llega a eso. pero, Ale, no, ponele que la media nuestra anda en 600, 700.000 pesos el básico de convenio, pero hay actividades que hoy no superan los 400.000 pesos. Claro, por eso te digo, ¿Me sí, entendés? Y ni hablar la gente estatal, pobre, que claro, eso es una de las claro. grandes injusticias, porque hoy hay gente que está pagando, la verdad que es una locura que, que se la agarren con los trabajadores, porque hoy pareciera que el problema pasa pura y Claro. exclusivamente
por la gente del Estado, y sí, todo bárbaro, pero hay gente que ha dejado la vida ahí o Claro. está a punto de jubilarse o ha perdido el trabajo. Eso no, Ujú. no, ya no se puede, eso no se puede soportar. Eso no, Es a mí que cuando me hablan, sí. perdona, cierro, y a mí cuando me hablan o me preguntaron sobre el paro, ¿y en qué lo afecta a nosotros? Y pues, mirá, lo afecta, primero el principal, que hoy un trabajador no llega a fin de mes. Después, los 16 artículos que vos tenés de la ley base, Claro. solamente el otro día se lo decía a 3 o 4 delegados jóvenes, que yo le decía, te doy un ejemplo, vos aceptás esto y el día de mañana vas a ser cómplices, por los diputados, senadores, de que ellos fueron los que le bajaron al trabajador la indemnización. Un ejemplo chiquitito, Sí, ¿me obvio. entendés? Pero no va a pasar por nosotros a los que estamos ahora, pero a tu hijo, a tu nieto, a tu Sí, bisnieto, ese o- también, a ver, ese también es una forma maquiavélica de plantear el tema. No, la reforma laboral le va a tocar a los trabajadores que están por venir. Claro, o sea, nos cagamos los que están por venir. Los que están, eso sería un status quo. Bueno, los que están salvados. Y la realidad es que no se mejora las situaciones laborales de los que están por venir con más precarización laboral, sino con defender un poco el derecho al trabajo y esos logros que han conseguido ustedes también. Eso hay que tenerlo en No, y cuenta. no, y aparte que esto viene, y esto históricamente, a mí me han enseñado, una de las cosas que me han enseñado los dirigentes históricos de acá de carga y descarga, siempre me han dicho, no, nunca te olvides de mirar para atrás. Y eso es lo que a veces hablo con otros muchachos, de decir, no se olviden de mirar para atrás. ¿Por qué? Porque atrás fue la historia, ¿me entendés? Y la Claro. historia no la podemos perder, porque si hoy yo soy secretario general y tenemos los beneficios como trabajadores, porque yo he padecido de que no tenía ningún beneficio, fue porque en ese momento hubo gente que dejó la vida. ¿Entendés? La vida. Seguro. Y acá no es un capricho de los dirigentes sindicales que estamos hoy al frente de los gremios, porque nosotros estamos para sumar. Ahora, si no hay diálogo, ¿me entendés? No hay diálogo, Claro. o te llaman a una mesa, ¿cómo puede ser, Alejandro, que hoy estén discutiendo la flexibilización laboral, gente que no tiene idea de lo Claro. que es una actividad o la palabra producción? ¿Me entendés? La Bueno, palabra a ver, productividad. son palabras, Daniel, que no están en el vocabulario del presidente. No, Producción no está en el vocabulario del presidente, trabajo no está en el vocabulario del presidente, industria nacional no está en el vocabulario del presidente. Son señales también, ¿no? Bueno, son evidentes. Quiero un poquito ir cerrando justamente con algo que dijiste vos. Hablaste del paro. ¿Cómo ves a CGT, digamos, en esta discusión? ¿Van a seguir esta medida de fuerza? ¿Van a tratar de dosificar las protestas con algún tipo de, no sé si volver a la huelga, pero ¿cómo crees que puede llegar a seguir el plan de lucha de CGT? Sé que ahora tienen, si van el día que se dignen a tratar la ley bases en el Senado, van a hacer una movilización, eso me parece que ya está acordado, pero ¿cómo pensás que puede seguir ese plan de lucha? mirá, nosotros, bueno, bien lo han dicho los 3 secretarios generales de la CGT, donde hoy estamos abocados pura y exclusivamente, y ellos están dialogando con los senadores, Ujú. tanto de la Unión por la Patria y de otros sectores, porque acá esto es abocarnos pura y exclusivamente que esto se caiga, pero se caiga. ¿Me entendés? Acá esto se tiene que caer porque esto no tiene, no tan solo en lo laboral, sino que cuando acá se habla de RIC y de los beneficios que Se van a puede tener los llegar a tener empresarios. un empresario por traer 200 millones, pero no creas una fuente de trabajo, Claro.
ahí estoy con vos cuando hablamos de la industria nacional, porque de última, ¿qué va a pasar con los trabajadores acá? Por eso. Pero nosotros lo que han transmitido y lo que soy parte yo del consejo directivo es primero tratar de que se caiga eso, de esto, y después ir viendo paso a paso a ver cuáles son los pasos a seguir, porque la otra, como no hay diálogo, no hay diálogo, y alguna medida nosotros vamos a tener que tomar, la CGT va, pero me gusta porque se está yendo con paso firme, no apurándonos, y que ahora dependemos mucho de los políticos, ¿viste? De los políticos, porque nosotros también hay un sector que tenemos 33 senadores donde, bueno, ellos estuvieron en la CGT y se comprometieron a que, bueno, faltarían 4 y bueno, estamos esperanzados. Bien. Ya por lo menos, no sé, hoy no pude leer nada, pero No, bueno, pero el tema se cayó el dictamen. El tema es que se viene dilatando. Que se vaya dilatando y que el oficialismo no lo apure, es evidente que no están los números y que si hoy fuesen a una votación se caería. Por eso se sigue negociando y se sigue debatiendo como se sigue debatiendo. Sí, y otra sería otra derrota terrorífica al no llegar al 25. No, al 25 olvídate porque no llegan. Al 25 No, bueno, no pero llegan. bueno, ya ellos están hablando de que ya la están tirando para adelante, ¿me entendés? Sí. Y Bueno, eso, marcaría un poco el estilo de este gobierno, ¿no? El pacto del 25 de mayo no se haría el 25 de mayo, sino que se haría en julio. Bueno, una cosa, un chiste más de este gobierno. sí, Dani, sí, lo bueno que de última, ayer no se firmó el dictamen, que ellos se jugaban, estaban muy entusiasmados, sí, pero no. y bueno, viste, uno pregona que piensen en los trabajadores, como digo Sin yo, duda. ¿viste? Piensen en los Daniel, trabajadores, en la te familia. agradecemos muchísimo el contacto con Movilizado, te mandamos un abrazo enorme, como siempre. Dale, Alejandro, gracias por llamarme otra vez. Por favor, te mando Abrazo un grande. abrazo. Es un tema de los trabajadores. Los trabajadores tendrán que resolver su tema con ellos. Dejalo que tienen sus afiliados. ¿Vos te parece que van a resolver algo? Mira, por algo ganan las elecciones, no las ganan porque le ponen un revólver en la cabeza. A mí me parece que la ganan yo voy porque a todas las votaciones. Yo no veo a ninguno, ni siquiera que ande con un palo para que vos votes a alguien. Qué lindo segmento de radio, me gusta esto. Yo le digo una cosa, a mí el quilombo no me gusta. No, menos mal. Quiero, vamos. Del Plata. La radio de la verdad.